Y sí, buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Aquellos que se acaban de unir a través de Zoom, que están ahí y los que están presentes. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, queremos darte la gloria y la honra por la oportunidad, Señor, el privilegio de estar en tu casa de oración. Queremos presentarte, Señor, esta noche este estudio, suplicándote, Señor, tu ayuda, tu guianza, tu sabiduría. Reconocemos, Padre, que todo lo bueno proviene de ti, Señor, toda buena dádiva y todo don perfecto. Te pedimos sabiduría en esta noche y que cada uno de nosotros seamos edificados en amor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer entonces, hermanos, Génesis capítulo 44. Génesis capítulo 44. Nos vamos a ubicar en nuestro estudio, continuando con esta serie del libro de Génesis. Las preguntas las vamos a dejar en esta ocasión para el final. Queremos ir estudiando el pasaje y luego entonces al final dejamos la sección de preguntas. Vamos a leer entonces, como acostumbramos siempre, de 5 en 5, lo vamos leyendo los versículos y así. Iniciamos con los primeros 5 versículos. Eh, Vamos a ver quién se anima. Noemí, hermana Noemí, no sé si puede leer. Noemí Díaz, si nos escucha. Sí, pastor. ¿Me Ok, repite, por favor? y puede leer los primeros 5 versículos. Si lo ves ahí en la pantalla, ¿lo ves en la pantalla? Sí, Ok, lo puedes leer, por favor. amén. Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcance, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Ah, Amén. estuvo en el estudio pasado, hermana Noemí. No, pastor, el internet me sacó, me perdí el estudio. Ok, bueno, está ahí en el canal de YouTube, están todos estos estudios, van a estar ahí. Así que si usted se pierde uno, lo puede buscar ahí. Eh, Ah, ok, pero ¿qué gracias. vemos aquí? Vemos la continuación del trato de José con sus hermanos. Y, ¿Y qué tú podrías decir de eso, verdad? Tú has leído esta historia, me imagino, Noemí. Sí, pastor. Ajá. ¿Qué puedes decir de esta parte que leíste? Bueno, José puso a prueba a sus hermanos porque en realidad él quería que llevaran a su papá. O sea, él quería quedarse con su hermano. Ujú. Él quería quedarse con su hermano, entonces hizo todo esto que acabamos de leer para que entonces ellos pudieran regresar. Y ahí entonces él poner en plan lo que tenía planeado. Excelente. Gracias, mi hermana.
Gracias. Vemos también, hermanos, cómo José está probando a sus hermanos, cómo ellos también están siendo procesados por el Señor. Y Dios no solamente está bendiciendo o cumpliendo su propósito en la vida de José, sino también que el Señor está probando el corazón de ellos y los está procesando para producir en ellos un cambio. Vamos entonces a los versículos del 6 al 10. ¿Quién lo puede leer? 6 al 10. Amén. Yo lo puedo leer. Sí, adelante. Ah, espera, que se me cortó ¿Cuál media es, pantalla. cuál es su nombre? Shiny Stoops. Ah, ¿pero qué fue lo que tú comiste? Yo no te estaba comiendo. Pastor, Pero, pastor, pastor. no sea tu esposa. Dios mío, nada voy a decir. Dios me le bendiga a todos los hermanos. Vamos a leer entonces del 6 al 10. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales. Te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. No te escucho. No te escucho, pastor. ¿Escuchas ahora? Sí, ahora sí. Ok, si quieres decir algo con relación a esta sección. O si es como dijo la hermana Noemí, era una prueba, otra prueba que le ponía José a sus hermanos, pero me imagino que para saber, para él evaluar si sus hermanos continuaban con el mismo corazón lleno de maldad o habían cambiado. Él quería probarlo en ese sentido, cuando se encontrara la copa, evidentemente, cuando se encontrara la copa, ver la reacción de ellos y la forma de actuar. Muy bien, muy bien. Gracias, Chani. Vamos entonces a los versículos del 11 al 15. En adelante. Si la hermana Ruth lo puede leer, por favor. Del 11 al 15. Ah, Ruth Rivera. Sí, porque hay dos Ruth. Está pegada. Ok, Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? que vemos aquí, hermana Ruth. Es como el mismo proceso, ¿verdad? Sí, están en la misma prueba. José había
a la copa en el saco de Benjamín. Y pues es algo terrible para, no sé si era Judá, el que había prometido a su papá llevar a su hermano de regreso. Y ahora esto es un grave problema para ellos, para él. Y él lo hizo a propósito, ¿verdad? Ujú. Lo hizo a propósito. Muy bien, vamos a continuar entonces, versículo 16 al 20. ¿Quién se anima y lo lee? Hermana Elizabeth Bonilla. Que vamos a tomar uno de aquí y uno del Zoom, porque también para darle participación a ellos. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga el varón en cuyo poder fue hallada la copa. Él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oído de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a su siervo diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y a un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Wow, tremendo. Y cómo ellos tenían el valor de decir esto, ¿eh? Hermana Elizabeth, ¿qué nos desea comentar algo? Ellos recordaron todo lo que había pasado con José, con lo que José les preguntaba. Entonces vinieron toda la historia, vino a su mente y recordaron lo que había pasado con su hermano. Y también tenían temor, ¿verdad? Porque le volvieron a encontrar algo en su saco. Y José yo creo que quería saber si ellos en realidad habían cambiado, ¿verdad? Pero lo triste es que ellos ya daban por muerto a José. Mira, uno de ellos murió, ¿verdad? Y no se imaginaban que ellos estaban delante de José. Vamos entonces a los versículos 21 al 25. Vamos a dejar a la hermana Álvarez, Ann Álvarez, si lo puede leer, versículo 21 al 25. Ah, sí, ya mismo, pastor. El Tiene su 29. consejo. Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre, volver a comprarnos un poco de alimento. Muy bien. Entonces continuamos con los versículos 26 al 30. No sé si quieres comentar algo de esa parte. De todo modo, para tener un contexto un poquito más amplio, vamos a leerlo del 26 al 30. Conmigo, pastor. Ajá. Oh, perdón, ok. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces, tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a la luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso que de cierto, I'm sorry, yo me perdí. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Y
si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio la luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia. Y pienso, de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a él, Como su vida está sucede, como su vida está ligada. Ahora pues, cuando vuelva yo, tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada de él, a la vida de él. a la vida de él. Muy bien. Hasta, Esa fue la razón, ¿verdad? Esa fue la razón, o sea, lo que Jacob dijo, ¿por qué no dejaba ir a su hijo, el menor, ¿verdad? ¿Cuál por fue la pe- cuál Yo fue la? entiendo que él, ya como había pasado por la experiencia de haber perdido a José, él temía que sucediera lo mismo con su hijo menor. Ujú. No quería volver a pasar por lo mismo, porque para Jacob, José estaba muerto, pero sus hermanos sabían que no. Ese es el detalle. Sus hermanos le vendieron esa mentira a su padre, de que ya José estaba muerto. Pero, ¿quién sabía la verdad de todo? ¿Quién la sabía? ¿Y quién más? Y sus hermanos. Sus hermanos, por supuesto, y el mismo José. O sea que Jacob estaba, eh, él creyó la mentira de sus hermanos. O sea, mira, vino una fiera y lo despedazó. Él murió, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a ver entonces luego? Vamos a ver versículos 31 al 34. Finalizamos. No se preocupen que vamos a los comentarios después de la lectura. 31 al 34. Si vamos a dejar a nuestra hermana Ruth, sí. Sucederá, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque cómo volveré yo a mi padre sin el joven, no podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Amén, amén. Gracias, hermana Ruth. Si desea comentar algo también, puedes hacer. Bueno, aquí se ve de que el hermano mayor quería tomar el lugar de su hermano menor porque él le dio la palabra a su padre de que no le iba a pasar nada. Entonces él quería tomar su lugar para que su padre no sufriera otra vez por lo que había pasado con José. Correcto. Mira, hermano, lo cierto es que un padre nunca está preparado para ver a un hijo morir. Es algo muy duro, muy duro. Lo normal es que los hijos vean morir sus padres, ¿verdad? No al revés. No que sus padres vean morir sus hijos. Y para Jacob, esto fue un dolor muy grande. Que le hayan dicho, mira, tu hijo José murió. Porque recuerden que Jacob amaba a José. Lo amaba. Y como vimos en las clases pasadas, era un amor tan especial
que despertó la envidia de los demás. Y es por eso que nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a amar a nuestros hijos. Si usted tiene más de uno, ámelo a todos. Si usted le compra un dulce a uno, cómpreselo al otro. No le compres ropa a uno y al otro no, porque eso va a crear problemas entre ellos, división entre los hermanos. Entonces, eso suele suceder cuando los padres no tienen un conocimiento bíblico del Señor, de lo que Dios manda en su palabra, de la crianza de los hijos. Muchas veces nosotros fallamos criando nuestros hijos. Fallamos en el sentido de que o hacemos cierta preferencia de uno, no somos equitativos con todos, ¿verdad? Muchas veces también, si usted le da un castigo a uno, ese se queja y dice, ¿por qué tú me das a mí si la culpa fue del otro? Entonces, si los demás tienen la culpa, tienes que castigarlos a todos, porque eso es lo equitativo, lo que manda la palabra. Entonces, eso despertó un gran celo, y el Jacob ver que su hijo le hayan dicho, mira, tu hijo murió, entonces se apegó a Benjamín y dijo, no quiero que vuelva a pasar lo mismo. Y ahí en donde Jacob le dice a sus hijos, mira, no me lo lleven, porque no quiero descender con dolor mis canas al Seol. Seol viene siendo la tumba, ¿verdad? Entonces, ahí toma la iniciativa Judá, y Judá se pone como fiador de su padre, o sea, él como el representante de su padre. No sé si alguien quiere comentar algo más antes de pasar a la siguiente parte. ¿Quiere Jenny y después nuestro hermano Ernesto? Yo estaba escuchando un estudio de Génesis 44 y dice que José le puso esas trabas porque antes de él extenderle el perdón, él quería ver si ellos habían cambiado, si ellos ya no eran igual. Por eso él puso la copa precisamente en el hermano menor, que pasó a ser el predilecto del padre, para ver si su actitud era la misma que fue con él, o ellos ya habían aprendido, habían madurado. Sí, obviamente, porque los tropiezos deben hacerte levantar la cabeza. Entonces, eran jóvenes que eran rebeldes, había pasado muchos años. José quería asegurarse si en ellos había algún tipo de arrepentimiento, y por eso los puso a prueba. Yo pienso que Dios también hace eso mismo con nosotros. El Señor nos pone a prueba. Y más aún, a veces sucede con lo mismo que tú enseñas y predicas, que a veces uno dice, hermano, sea fuerte, hermano, sea firme, hermano, cuando venga el ciclón, la prueba, las dificultades, manténgase como una roca. Dice el Señor, bueno, vamos a probarte. Vamos a probarte si lo que tú estás diciendo, tú lo estás viviendo. Y muchas veces con lo mismo que tú enseñas y predicas a otro, con eso mismo, Dios te pasa el examen. Vamos a ver, hermano Ernesto. Luego, el pastor Freddy, que está ahí. Veo aquí, hermano, en primer lugar, pues veo que hay mucha verdad en lo que ellos están diciendo. Pero si miramos o leemos con detenimiento, ellos siguen escondiendo el verdadero pecado. Entonces eso puede ocurrir en nosotros también, ¿va? Podemos decir mucha verdad porque está lleno de verdad. Judá le explicó todo.
Pero hasta ahí, hasta ese momento, se dio cuenta José cuál fue la historia. No completa, pero me imagino que le dijeron, no, José fue muerto, fue devorado. Y José se está dando cuenta que esto le habían mentido a su papá. Entonces, aun cuando han dicho mucha verdad en lo que le estaban dando en el relato, No habían dicho toda la... no la habían dicho. Entonces, yo me recuerdo de un proverbio que dice el que no confía en su pecado y se aparta, entonces no alcanza misericordia. Entonces, estos muchachos, aparte de eso, cuando le encuentran la copa, ellos estaban conscientes en sí que ellos no la habían tomado. Mira, cuando a uno lo acusan de algo, que tú sabes que no, es que yo no he agarrado eso. Tú puedes decir, no, pues que mejor que, porque tú estás seguro, con toda seguridad, que tú no has tomado eso. Ahora, cuando alguien está ahí que sabe que lo tiene y está mintiendo, yo creo que no se atrevería a decir que me maten, porque sabe que en esos tiempos un rey mentirle o enojarlo era muerte, Segura. muerte segura. Pero me quedo con esto, hermano. Mucha verdad, pero escondidas cierta, la mentira. La mentira, el origen de todo. Exacto, Ellos lo está escondido, está escondido. Sí, a veces suele pasar eso, hermanos. O decimos verdades a medias, o decimos o no decimos realmente toda la verdad. A veces hay motivaciones y engaño en nuestras palabras, ¿verdad? Hay engaño, porque quizás es como, yo hasta me reía que un hermano le decía a su esposa, mi amor, prepárate un cafecito. Seguro tú quieres café, como si era por ella, y no, era porque él quería café. Entonces, le decía, mi amor, prepárate tu cafecito, pero era porque él quería café. Es mejor decir, mi amor, prepárame café, ¿verdad? Eso suele pasar. En estos días veía un documental, pero es de la vida real. O sea, lo graban en el mismo momento. Se llama Alerta Aeropuertos, donde un hombre viajaba de Colombia para España y el hombre llevaba, hermanos, una cantidad de droga en la maleta. Le hicieron otro fondo, un fondo falso. Pero cuando el oficial lo detiene y le pregunta, ¿esta maleta es tuya? Sí. ¿Dónde la compraste? No, yo la compré en la tienda. Le dice, pero aquí tú llevas algo. Yo quiero que tú te sincerices con nosotros porque te conviene que tú te sincerices. No, 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 yo no llevo nada. Hasta que el hombre comenzó a desarmar la maleta. El oficial comenzó a desarmar la maleta y a sacar las planchas que llevaba ocultas ahí. Y entonces ahí él cambió la versión y él dijo, no, porque alguien me regaló la maleta. O sea, fíjese que cuando el hombre se ve confrontado, que ya ve que no tiene escapatoria, entonces quiere con una mentira tapar otra mentira. Entonces se va enredando más y más. A tal punto que al final él tuvo que desplomarse y decir, sí, es verdad, me iban a pagar un dinero, esto yo lo hice por necesidad, o sea, estoy poniendo ejemplos, sabemos que son personas inconversas que hacen esto, pero
lo que le estoy diciendo para que veamos la condición del ser humano, cómo es el ser humano, cómo ante la confrontación busca ocultar la verdad de los hechos, que eso fue lo que hicieron los hermanos de José. Bien, el pastor Freddy y luego la hermana Yesenia Vélez. Adelante. Bueno, hay una tendencia natural, evidentemente, que delante del faraón, ellos no iban a confesar un posible asesinato, que era lo que José estaba con el interrogatorio, porque era un interrogatorio que le estaba haciendo, como si fuera un fiscal a cada uno de sus hermanos. Ciertamente quería conocer el corazón de ellos, pero al mismo tiempo era difícil para estos hombres que se vieron acusados y confrontados de dar a conocer lo que había pasado hacía más de 20 años con su hermano José, de los cuales ellos ignoraban que estaban delante de él, exceptuando José, que ya conocía lo que había pasado. Es una tendencia normal, pero hay algo aquí que es bueno observar, que a pesar de que estaban siendo confrontados, su conciencia lo estaba acusando y en algún momento iba a haber una confrontación final, que fue la que posteriormente José no resistió. José mismo se descubre diciendo quién era y por qué había hecho eso para conocer el corazón de ellos, particularmente el corazón del papá. Pero si nosotros estuviéramos en esa condición, aún siendo cristianos, ok, nosotros, nosotros en el ministerio, que nos ha tocado en muchas ocasiones confrontar cierta gente en condición de pecado, aún una persona siendo cristiana cuando está siendo confrontada, no se hace sincero si no tiene uno que sacarle con cucharita las verdades Sí. para poder llevarlo al punto de que confiese, porque es una realidad muy, muy seria. Nadie que se ve confrontado nadie quiere realmente confesar abiertamente lo que ha pasado. Sí. En el caso de Adán lo vemos, ¿verdad? La mujer que me diste. Y en el caso de la mujer, la serpiente me engañó. O sea, Ananías y Zafira. Anania y Zafira. Siempre el ser humano busca una vía de escapatoria ante la confrontación. Bien, gracias. Entonces, Yesenia Vélez, ¿tiene ahí, quiere decir algo? Pues también iba a decir parecido lo que dijo el pastor Freddy. Eh, eh, mm, sí, definitivamente tanta cosa tanto tiempo que escondieron la verdad. Y yo creo que eso también a ellos les daba remordimiento, miedo, nunca tuvieron una paz genuina. Y fuera de eso, analizándolo, que gracias a Dios por la sorpresa de que se enteraron de que él estaba vivo y todo, pues, o si no, el padre se hubiera dado cuenta y hasta de pronto él en su, como el papá bravo, ¿no? De pronto hasta los hubiera castigado, pero como se dio cuenta que estaba vivo de la misma dicha, pues hasta ni los castigó ni les dijo nada porque se dio cuenta que José estaba vivo. Digo yo, Sí. ¿no? Sí, algo así. Y la verdad siempre triunfa, hermano. La verdad siempre sale a flote. Usted puede ocultar años y años una mentira. Mire, y algún día se va a saber. Alguien dijo, lo que tú no quieres que sepan, no lo haga. Si lo hiciste, algún día lo va, pero lo vemos en el caso de Moisés. Mató a un egipcio y lo enterró. Y él pensó que nadie sabía eso. Y fue delatado, ¿verdad? Hermano Ernesto, y luego vamos a pasar a una sección con algunas preguntas para comentar. Ok. Dos cositas así rápido. Estaba pensando en Jacob. A veces hay que meterse en el pellejo de Jacob, porque perder un hijo así, o sea, hay mucha gente que dice, pues quiero enterrarlo.
quiero darle el último adiós. Pero él pasó tantos años que fue devorado. Nunca vio su cuerpo. ¿Cuántos padres pueden haber en este momento que algún hijo desaparecido y está con esa angustia? Yo no sé si de los papás que somos aquí, si alguna vez se le ha perdido el niño en un supermercado o en un mercado, principalmente en los países de nosotros, ¿va? Wow, Que sí. te pierda por lo menos 1 minuto, 2 minutos. O sea, yo experimenté eso con mi niño mayor. Se me escapó como 2, 3 minutos en un mercado donde pues se lo pueden llevar, lo Sí. roban. Y fueron 5 minutos de una desesperación a Angustia. máximo nivel. Corría por aquí, corría por allá, saltabas lo que ponen en la acera los negociantes como loco, y hasta que lo logré ver, así como Fernandita estaba. O sea, y sentí, wow, una Esa cosa. paz. Sí, ahora pongámoslo en los zapatos de Jacob. ¿Cuántos años en esa angustia él solo? Y número 2, veo cómo, aun cuando José había sido, digamos, el que le había hecho el daño, pero yo puedo ver algo acá, que como él, aún así, cuando él era el que recibió el daño, pero trataba con ternura a sus hermanos. Sí. O sea, ¿qué nos dice eso a nosotros? Como cristianos, a lo mejor podemos tener un roce con otro cristiano, un problema con otro cristiano. Entonces, esto sería bueno, tomar este ejemplo para que nosotros, pues, ser tiernos. Correcto. Lo primero que ante cualquier situación que usted tenga, usted debe preguntarse, siempre hagas esa pregunta, ¿cómo hubiese actuado Cristo en este momento? ¿Qué Cristo hubiese hecho en este momento ante esa circunstancia? Mira, eso que menciona Ernesto una vez nos pasó, pero no fue de tantos minutos. Fueron como 2 o 3 minutos. Y fue en el Kennedy, que Chani me pregunta, Jonathan y John, y yo le dije, no, pero yo pensaba que era contigo que andaba. Y ya imagínese un aeropuerto tan grande. Y busca a John, y John no aparece, y John por allá jugando. Ay, muchacho. Eso de verdad que es bien angustiante. Ahora vamos a concentrarnos en estas preguntas del capítulo 44. Observe estas preguntas. Al leer el capítulo 44, queremos argumentar sobre esas preguntas. La primera es, ¿cómo sabemos que los hijos de Jacob ya se habían arrepentido de su mal contra José y que eran hombres cambiados? Haga un contraste en su actitud hacia su hermano menor y hacia su padre, según los capítulos 37. Yo quiero que vayamos al capítulo 37 y vemos la actitud que allí de sus hermanos, ¿verdad? Contra José. No, 37, cuando ya José es vendido. Vemos una actitud muy áspera, una actitud muy prepotente, una actitud de odio, de rechazo hacia su hermano José. Entonces aquí lo vemos a ellos mansitos, bien mansitos. Vamos a leer entonces 37, versículo 10. Ya ustedes saben los sueños que él tuvo y todo eso, y dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre les reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese, este que soñaste?
¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces, cuando usted lee esta historia y usted lee lo que sucede en el capítulo 44, usted se da cuenta y usted dice, wow, verdaderamente Dios cumplió su palabra. Dios cumplió lo que él había dicho. Dios le estaba mostrando a José su destino, lo que iba a acontecer. Y aunque ellos en el momento no lo entendían y de primera sí lo rechazaban, bueno, el mismo Jacob reprendió a José, ¿verdad? Pero Dios fue fiel en cumplir. Entonces aquí vemos sus hermanos ya no con esa actitud de prepotencia, lo vemos bien, bien mansito, porque dice la palabra que todo aquel que se exalta será humillado. Hermano, Dios humilla también. Yo creo que Dios utiliza las circunstancias también para humillarnos. John, ¿tú quieres decir algo? ¿Quieres decir algo con relación a esto? Dios utiliza circunstancias para humillarnos. Ahora, yo quiero que ustedes comenten con relación a esto. ¿Ustedes creen que aquí los hermanos de José hasta el momento han mostrado algún tipo de arrepentimiento de su mal carácter contra José o no? Vamos a ver. Ahí está pensando David. ¿Qué tú crees, David? ¿Crees que no? ¿No? ¿No hay arrepentimiento de ellos? Mana Ruth. Yo creo que sí había un cambio. Había un Como cambio. eran cuando le hicieron eso a José, ellos sí cambiaron. Sí. Y más que todo en esta situación que estaban pasando, que era una hambruna que estaban pasando. Ujú. Entonces no creo que tenían tiempo para estar pensando en hacer más maldad. Sí. Pero sí había cierto arrepentimiento, cierto cambio Muy de bien. ellos. Muy bien. Si me permite, Alba, Jonathan. sí, vamos a ver. Yo pienso que no se habían arrepentido. La pregunta es, ¿por qué? ¿Sabía Jacob hasta ese momento lo que sus hijos habían hecho con José? No lo sabía, por eso habíamos dicho eso. Y habían pasado muchos años. Sí. Ellos evidentemente tuvieron preocupación porque su conciencia fue despertada y la conciencia, que es la conciencia Dios la ha puesto en el alma y es ese elemento que nos hace recordar, pasando juicio sobre acciones que hemos cometido en el presente y en el pasado. Que precisamente la conciencia se activa con la intención de que nosotros podamos reconciliar nuestra vida con Dios. Y hasta ese momento Jacob no sabía lo que había pasado con José y sus hijos que estaban con él mostraron preocupación porque la sabiduría que Dios le dio a José para meterlo en ese lío de que ellos se sinceraran y no lo hicieron. De manera que ellos realmente tenían preocupación porque pasara con su hermano menor hasta ese momento lo que había pasado con José. Pero realmente ellos no se habían arrepentido. Yo entiendo que el arrepentimiento trae reconciliación, que eso llegó en el momento ya cuando José se descubre y ahí se ponen claras las cosas. Cuando aún su papá, imagínense cuando el papá llegó o sabe la noticia de que su hijo estaba vivo y que era el hombre que estaba preservando la vida de la nación, de José siendo el lugar de Faraón en Egipto. Muy bien. Yo quiero que lean los versículos 11 al 13. 11 al 13. Del 44. Sí. ¿Y alguien más me levantó la mano? Yo.
Que yo creo que hay dos cosas, que es remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento es cuando tú te puedes pensar, yo puedo hacer esto mejor, pero no hay cambio. Pero arrepentimiento, no solo es el sentimiento, sino una acción. Porque Judá se ofreció para reemplazar a Benjamín. Entonces, yo creo que arrepentimiento es una acción. Bueno, Remordimiento muy es bueno. Vamos a ver ese remordimiento que hubo en ellos. Cuando ellos vieron que encontraron la copa en el costal de Benjamín. ¿Quién lo lee? Del 11 al 13. De 44. Sí, 44, 11 al 13. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor, comenzó y acabó el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos. Rasgaron sus vestidos. Y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. ¿Y qué representaba esto, hermano? De que ellos habían encontrado la copa, óigame, que eran copas de oro en el costal de Benjamín. Eso era muerte segura. Hermano, quiero decir algo con respecto a anterior. Sí pienso igual que el pastor Freddy, que realmente no se habían arrepentido. Porque alguien que se ha arrepentido confiesa. Y como dice el pastor Freddy, su papá se lo habían ocultado, e incluso a José, aun cuando no sabían que era José, pero aún a José le mintieron, porque le dijeron uno ya está muerto. O sea, no le dijeron, no, mira, nosotros lo vendimos. O sea, no fueron específicos, andan rodeando ahí el bordo. Entonces, cuando una persona realmente se arrepiente, confiesa radicalmente. Detalla. Lo detallan, bueno, primeramente ante el Señor, ¿verdad? Sí. Y luego, aunque recuerde eso, va a tener paz, porque ya lo confesó, ya fue puesto en alguien, ¿verdad? En este caso nosotros los cristianos en Cristo. Entonces yo pienso que no se habían arrepentido, sí, pienso de lo que, la situación en que les estaba pasando, que podrían decir en los tiempos de nosotros, qué salado estoy. O sea, no sé si en tu país dicen eso, o qué mala suerte, o qué torcidos estamos, wow. O sea, nos está persiguiendo el mal, pero realmente, lo que decía el pastor Fred, hay una conciencia de parte de Dios en todos los seres humanos, que es el termómetro, que le está señalando, mira, ¿sabes qué? Esto está contra mí. Muy bien. Vamos entonces, si alguien más desea comentar, me levanta la mano, ¿verdad? Pero vamos a la siguiente pregunta para ir ganando tiempo. La siguiente pregunta es, notando la intercesión de Judá en el capítulo 44, versículo 16 al 34. Judá es el vocero de sus hermanos en el segundo viaje a Egipto. Contrastan sus actuales palabras con las de 37, 26 al 27, si lo pueden buscar. ¿A quién se asemeja Judá ahora en cierto aspecto? Y hay otra cita en Juan 10, 15. Vamos a leer la de Génesis 37, 26 al 27. Las primeras palabras de Judá, comparadas con las palabras recientes de Judá del 44, 16. Vamos a ver. ¿Quién lo tiene? Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne y su hermano convinieron con él.
Amén, amén. Entonces, la idea original de ellos era matarlo, pero Judá dijo, espérate, espérate, ¿qué conviene que lo maten? Vamos a venderlo, vamos a venderlo como esclavo. Pero eso estaba también, eso era parte del plan de Dios. Ahora vemos la intercesión que hace Judá aquí en los versículos 16 al 34. Vamos a ver. Del 44. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Bueno, del 44, son los dos versículos, ¿verdad? No, no, lo del 16, del 16. 16 hasta 34. Ajá, O so- léala. Ok. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Ok, ok. Páralo un momentito ahí. Cuando ellos se sintieron acorralados, vemos que Judá tomó la iniciativa, porque Judá siempre salía al frente, toma la iniciativa y le dice, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. ¿Qué hay en esa expresión, verdad? ¿Qué ustedes pueden ver en esa expresión de Judá cuando se siente acorralado? He aquí nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel cuyo poder fue hallada la copa. Se dio cuenta que estaba cometiendo el mismo error. Él, como era el que había tomado la iniciativa antes por José para que no lo mataran, también tomó la iniciativa ahora. Él se dio cuenta que Dios lo estaba como reprendiendo por lo que había hecho en años anteriores. Ujú, ujú. Pero vemos que Judá intercede. Versículo 18, siga leyendo, Ernesto. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Ok, déjalo ahí. Estaba Judá hablando verdad ahí. No. Una media verdad es una gran mentira. Sí. Estaba hablando media verdad, ¿verdad? Por un lado, estaba contando el acontecimiento de lo sucedido y de la tristeza que sentía su padre, pero no contó, no dijo que ellos habían vendido a José como esclavo, Amén. sino que él decía, no, José murió, el hermano murió y solo quedó de los hijos de su madre, Benjamín. La hermana Jenny quiere decir algo, pero termina, hermano Ernesto, con su comentario. Oh, no. ¿Ya nos vamos a leer, hermano? No, ya, déjelo Ok, ahí, no, sí. está bien. Hermana Jenny. Yo tengo una pregunta. Vamos a decir que en el supuesto caso de que ellos se hubiesen arrepentido y hubiesen hablado con su papá y le dicen, nosotros lo vendimos. Ok, ya esa parte ahí. Entonces, cuando ellos fueran delante de José, ¿tendrían que exponer otra vez todo lo que hicieron? ¿O se podría ver arrepentimiento si ellos por ejemplo, José si, los estaba probando.
Sí, pero porque como dijo el hermano, que no era arrepentimiento porque ellos no se expusieron. Entonces, si yo cometo un pecado contra, vamos a decir, contra mi esposo, y yo se lo digo a mi esposo y le digo, hice esto, perdóname. Entonces, cuando yo vengo a hablar con alguien más, ¿yo tendría que exponerle otra vez, decirle todo eso o no? No, no, no. Mira, en este caso, por eso nosotros le confesamos al Señor nuestros pecados. Obviamente que hay pecados que son de carácter público, tú ves. Hay pecados que son de carácter público. Anteriormente, no sé si ustedes recuerdan, los que estuvieron en la Iglesia Católica, pues íbamos delante del sacerdote. Me decía, mira, yo maté una gallina, yo hice esto. Se la sopao. Sí, hice un asopao con la gallina del vecino. Y se confesaba uno delante del sacerdote. Pero en este caso, nosotros, aunque Santiago dice que es saludable confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. O sea, en la confesión hay sanidad. Pero yo pienso también que tú pecaste contra el Señor en primer lugar. Tú vas delante de Dios, le pides perdón. Ahora, cuando ya hay un segundo o un tercero que está siendo afectado, ya tú debes acercarte a esa persona también y pedir perdón. Es como yo les ponía el ejemplo, creo que esta mañana en el comentario, una ofensa en público. Vamos a suponer que yo ofenda a Chalén públicamente ante todos ustedes y la ponga en ridícula o la menosprecie públicamente. Chalén se siente tan mal. Y después yo venga así al paso y en privado y le diga a Chalén, perdóname. ¿Ustedes creen que está bien? Si yo la ofendí públicamente. Entonces, si la ofensa es pública, públicamente yo tengo que pedir perdón. Entonces, que eso fue lo que sucedió con el caso de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart predicaba por la televisión. Ya era una figura pública. Aunque el pecado él lo cometió, ¿verdad? Ante Dios, pero él tenía que confesarlo, obviamente, porque ya su figura, su persona estaba siendo comprometida. Es el mismo caso de David. David pecó contra Dios, pero su pecado afectó a otros. Otros fueron afectados. Hubo muerte de por medio, es verdad. Hubo adulterio, etcétera, y otros fueron afectados. Entonces él tuvo que confesar: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dijo David. Entonces hay momentos que sí es necesario, y aun cuando hay pecados ocultos, luchas y batallas ocultas, si no se confiesan y se busca ayuda de un pastor, de un guía espiritual, es muy probable que quizás tú solo no puedas, pero necesita la guianza de Dios y de un hermano, en este caso un pastor que sea maduro en la fe, que pueda guiarte. Amén. Si me permite, Jonathan. Sí. Hay también un caso, este caso es bien particular, porque la persona que está comprometida son todos los que están presentes allí. Tanto José, que era la persona que tenía años, de lo cual se había vendido la idea de que había sido asesinado por un animal y se lo habían comido, cuando en realidad fue un complot que se gestó en su contra por parte de sus hermanos, por cuestión de celos, por cuestión de envidia. Ayer en el programa decíamos que la envidia no es otra cosa sino que admiración con rabia. Y ellos admiraban a José, su hermano, pero tenían rabia al mismo tiempo, porque José estaba teniendo disfrute del gozo de Dios, que estaba preparando el camino para lo que estamos viendo ahora, pero al mismo tiempo gozaba del cariño del papá, que tal vez era un cariño fuera de lugar porque era por encima del asunto. Pero fíjate, hermana, el caso del asunto, mi hermana. En la confesión de pecados, ciertamente, se trata el asunto
con las personas con las que se ha faltado. Tú mencionaste un caso que generalmente el caso que tú mencionas pasa con mucha frecuencia. Alguien peca en una relación familiar y por lo general no existe la intención de hacer una confesión plena. Eso se hace para que haya sanidad entre los que están involucrados en la situación. Cada caso es diferente, sin lugar a dudas, porque no todo el mundo tendrá la intención de perdonar al otro. Pero en este caso, donde quien estaba haciendo la confrontación era el mismo que había sido vendido y el mismo del cual se le había dado la información a su padre de que había muerto, era necesario que eso sucediera porque era la reconciliación de, no solamente como familia que ellos se reconciliarían, sino que era la sanidad de una nación. Posteriormente ese grupo que salió, más adelante, eso se va a ver más adelante, donde dice que José fue un instrumento en manos de Dios para preservar la vida del pueblo, porque esos que salieron de José, como Jacob y sus hijos y lo que habían nacido, eran hasta ese momento 75 personas que pasarían a la tierra de Egipto, donde durarían más de 400 años, para luego convertirse en lo que la nación que nosotros vemos en el día de hoy, que era necesario que todo eso sucediera. Hermano Jonathan. Amén. Yo quiero que la hermana Patti me busque una cita, por favor. Y con esto finalizamos. Segundo de Samuel 24:14. Miren, Hebreos 10:31 dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es horrendo caer en las manos de Dios. Pero sabemos que nuestro Dios es un Dios muy misericordioso. El Señor es misericordioso y dice la Biblia que Dios es lento para la ira. Si Dios actuara como nosotros actuamos, muchas veces, hermanos, en represalia, con venganza, pero Dios no es así. Y David conocía el carácter de Dios. Por eso, ¿qué David dijo ahí en 2 de Samuel 24:14? Ten en mente esta cita, hermano. ¿Qué David dijo? Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Wow. O sea, David dijo, yo prefiero caer en la mano de Dios y no en la mano de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. Pero el hombre, aun Dios te haya perdonado, te está recordando ese pecado y trayéndotelo a memoria. Acuérdate que en el 85 tú hiciste esto, pero ya el Señor te perdonó eso, ¿verdad? Pero Él te lo está trayendo fresquecito así, te lo está estrujando en la cara nuevamente. Hay un Que no debemos, hay un himno que se cantaba mucho en la iglesia. Sí. Se llama Estad por Cristo firmes. La última estrofa dice, Estad por Cristo firme, la fuerza viene de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Así es. El Señor te perdonó, echó tus pecados a las profundidades del mar y no se acuerda. O sea, hay perdón, hay misericordia en el Señor. Obviamente, como dice Proverbio 28:13, si se confiesa el pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero si una persona persiste en su pecado, en su rebeldía, el Señor también tiene medios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por una cara, Dios es amor. Ahora, cuando usted voltea la otra cara de la moneda, dice que Él es fuego consumidor. Vamos a orar, hermanos. Quiero decirles que por favor estudien el próximo capítulo, estudienlo en la casa, saquen un tiempecito de estudiarlo, el capítulo 45. Que vamos a seguir estudiando la Biblia, hermano. No estamos
estudiando otra cosa, sino la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias. Quisiera decir algo antes de que puedan orar, ¿será posible? Sí, adelante, mi hermano. Es Rosa, es que le quité el audio al señor Toledo aquí porque es que el cumpleaños hoy solamente quería mencionarlo y que por él, así que está de cumpleaños y está ahí calladito, no ha dicho nada. Vamos a cantar feliz cumpleaños, mi hermano. Dios te bendiga, Chani. Entonces, Chani está ahí. Que cante cumpleaños feliz a Toledo. Señor, sí, yo hasta por Zoom canto cumpleaños. Vamos, Chani. Cumpleaños feliz, que los cumpla feliz. Cumpleaños, querido Wilson. Cumpleaños feliz. Hey. Amén. Felicidades, pastor. Muchas felicidades. ¿Cuántos son, varón? ¿Cuántos son ya? Por donde quiera que lo mires, ¿cuántos son, Toledo? Por donde quiera que lo mires sigue siendo lo mismo. Deja de ponerte el audio. No, ya yo pasé de los 15 hace tiempo. ¿Eh? Ya pasé de los 15 hace tiempo, son 56. Gloria a Dios. Hello. Vamos a orar y vamos a orar por el pastor Toledo. Todavía puede decir. Sí. Que el bien y la misericordia de Dios, como dice esa bendición sacerdotal, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga prosperar tu rostro. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová ponga en ti paz. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche. Gracias por este estudio y por todos los hermanos que se han unido a través de Zoom y los que están presentes. Gracias, bendito Dios. Padre, gracias, Señor, por todo lo que Gracias. tú has hecho en medio nuestro. Toda la gloria, la honra es tuya, Señor. Mira el pastor Toledo. Te pido por él, Señor, para que tú lo sigas fortaleciendo y que en este día de su cumpleaños, Señor, tú le concedas mucha fuerza, le concedas, Señor, más años de vida por tu misericordia para seguir predicando, enseñando tu palabra. Mi Dios, ayúdalo, Señor, fortalece su fe y síguele llenando de salud, de nuevas energías para seguir proclamando tu mensaje. Gracias por su esposa Rosa y gracias, Señor, por esta bella familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.